Las puertas metálicas chirriaron cuando las abrí aquella noche. El aire del túnel tenía un olor a hierro viejo, como si todo allí hubiera estado oxidándose durante décadas en silencio. El eco de mis propios pasos resonaba demasiado fuerte para un espacio vacío, y lo supe. En ese instante, no estaba solo. En la taquilla de la entrada, pegada con cinta amarillenta, había una hoja casi borrada. La primera línea decía: "A nunca respondas si alguien te llama por tu nombre en el túnel vacío". Al leerla, sentí un estremecimiento que me obligó a comprobar 2 veces que la linterna funcionaba. Puede sonar absurdo, pero en unos minutos vais a entender por qué existe esta norma. Antes de seguir, quiero pediros algo que os dará un acceso real. Si os suscribís ahora mismo a este canal, no solo apoyáis mi testimonio, sino que os aseguráis de recibir cada nueva historia en relatos más intensos, más perturbadores y más reveladores de lo que nunca encontraríais en otro lugar. Aquí estamos construyendo un archivo de sueños imposibles, un registro que no aparece en ningún mapa, y necesito que forméis parte de él. Yo soy vigilante nocturno, con experiencia en estaciones y túneles subterráneos. He trabajado en seguridad durante años, anotando cada incidencia en partes de servicio, registrando horarios y cerrando puertas que nadie cruza. Pero esta vez no era un turno más. Este lugar no figura en ningún registro oficial, y aún así me ordenaron custodiarlo. Os contaré lo que ocurrió, con cada regla y cada consecuencia, para que sepáis cómo sobreviví a esa noche. Quiero saber desde dónde me estáis escuchando. Comentad abajo vuestro país y vuestra ciudad. Os prometo que leeré cada comentario. Esta es mi manera de comprobar que hay alguien al otro lado, porque después de lo que viví allí, necesito esa certeza. Mi nombre es Andrés Salvatierra y llevo casi 10 años trabajando como vigilante de seguridad. Antes de eso fui soldado, y aunque me retiré oficialmente, nunca conseguí abandonar del todo la disciplina que me moldeó. Me acostumbré a vivir en turnos nocturnos, a vigilar espacios vacíos donde el silencio pesa más que el ruido. La soledad de esos lugares se convirtió en mi rutina. Mi linterna, el parte de incidencias y el reloj eran las únicas compañías. Aquella noche, sin embargo, había algo distinto. No se trataba de custodiar un edificio, sino de permanecer en una estación subterránea que ni siquiera figuraba en los mapas oficiales. Al comenzar mi ronda, anoté la hora en el registro. Como siempre, las 11:58 de la noche, tenía la instrucción de recorrer los andenes cada 60 minutos y confirmar que las puertas metálicas permanecieran cerradas. El protocolo parecía idéntico al de cualquier otra instalación, pero pronto descubrí que la hoja de normas encontrada en la entrada era lo único que importaba. Su existencia ya indicaba que allí dentro regía otra autoridad. La segunda regla escrita decía: "A nunca uses la taquilla número 12". La tinta estaba corrida, como si alguien hubiera intentado borrarla, y al final hubiera desistido. La tercera indicaba así: "El reloj central se detiene. No mires hacia arriba". Y una cuarta, aún más absurda en apariencia: "No cruces los raíles después de las 2:45". Tomé nota en mi libreta personal, como si fueran órdenes militares. En mi experiencia, cada norma absurda siempre oculta un motivo. Mientras recorría el primer andén, me fijé en detalles que no deberían haber estado allí. Los relojes marcaban horas distintas. Ninguno coincidía con mi propio reloj de pulsera. Un zumbido eléctrico provenía de los altavoces, aunque no había corriente declarada en el parte de mantenimiento. El olor era denso, mezcla de desinfectante y humedad rancia, como si miles de cuerpos hubieran esperado allí durante años. Todo eso reforzaba la idea de que las reglas no eran advertencias simbólicas, sino protocolos de supervivencia. Me repetí a mí mismo que debía mantener la calma y obedecerlas. Pero en el fondo sabía que tarde o temprano alguna se pondría a prueba, y que mi autoridad como vigilante sería inútil frente a la lógica que gobernaba aquel lugar. Me detuve en la sala central,
Justo bajo el reloj, Mayo R. El péndulo colgaba inmóvil, como si el tiempo allí hubiera decidido apartarse. Fue entonces cuando desplegué la hoja completa de normas que había encontrado en la entrada. Eran 10 en total, cada una escrita con tinta desigual, como si varias manos hubieran participado en la misma advertencia. No eran supersticiones, eran instrucciones. Nunca respondas si alguien te llama por tu nombre en el túnel vacío. No uses la taquilla número 12. Si el reloj central se detiene, no mires hacia arriba. No cruces los raíles después de las 2:45. Si escuchas pasos detrás de ti, no te gires. A las 3:17, cúbrete los oídos. El anuncio no es para ti. Nunca aceptes un billete que no recuerdes haber comprado. Si ves un tren sin conductor, no lo observes llegar. Mantén la linterna encendida, aunque la batería se agote en tu reloj. Nunca escribas tu nombre en el parte de incidencias dentro de esta estación. Al leerlas en voz baja, sentí que cada palabra dejaba una huella en el aire, como si la estación misma las reconociera. La lógica práctica me obligaba a tratarlas como órdenes. Había servido en lugares donde un error mínimo podía costar vidas. Aquello no era diferente, aunque la amenaza no se dejara ver. Me impresionó la precisión de algunas reglas, como la mención exacta de las 3:17. En el ejército, aprendí que las instrucciones con horario suelen corresponder a fenómenos controlados, rutina. Pero aquí no había rutina. ¿Quién había fijado esa hora? ¿Y por qué? El detalle me obligó a sacar mi libreta personal y copiar cada norma, como si de un manual de operaciones se tratara. Mientras escribía, noté un zumbido grave en los altavoces, más largo que antes, como una respiración metálica. El aire cambió de golpe, impregnado de un olor a papel quemado, y comprendí que el simple acto de leer las reglas ya estaba activando algo. Apreté con fuerza la linterna, convencido de que no pasaría mucho tiempo antes de que una de esas normas dejara de ser tinta en un papel y se convirtiera en la única línea que separaba mi vida de lo que me esperaba en esos andenes. El reloj central vibró con un chasquido seco y después volvió a moverse, como si hubiera escuchado que lo había anotado en mi libreta. La aguja avanzaba con un ritmo irregular, demasiado rápido para un mecanismo mecánico. Mientras lo observaba, recordé la tercera regla. Si el reloj central se detiene, no mires hacia arriba. Apreté la mandíbula, porque comprendí que tarde o temprano, la norma sería puesta a prueba, y que mirar hacia arriba significaría encontrar algo que no debía ser visto. Continué mi ronda por el primer andén. La luz de la linterna se reflejaba en los raíles húmedos. Fue allí cuando escuché los primeros pasos detrás de mí. No eran los míos, no coincidían con mi cadencia. Eran más lentos, más pesados, resonando en un eco hueco. Recordé la quinta norma en sí. Escuchas pasos detrás de ti, no te gires. El instinto militar me exigía girar y encarar cualquier amenaza. Pero el recuerdo de los otros protocolos, las veces en que desobedecer había costado vidas, me clavó en el suelo. Respiré hondo y seguí adelante, sin darme la vuelta. El sonido no cesó. Al contrario, se mantuvo a la misma distancia durante varios metros, como si la presencia invisible se limitara a acompañarme. El olor del aire cambió de humedad y óxido, pasó a un aroma dulzón, casi como incienso. Esa alteración súbita me confirmó que estaba cumpliendo con la regla, que aquello no era imaginación. Era un aviso de que el entorno respondía a mis elecciones. Llegué al extremo del andén y miré el reloj de pulsera, las 3:17. Exactamente la hora señalada en la sexta regla. Sin tiempo para dudar, me cubrí los oídos con ambas manos. En el altavoz sonó un anuncio distorsionado, un murmullo metálico en un idioma imposible de identificar. La vibración se sintió en mis costillas, como si las palabras intentaran fijarse dentro de mí. Cuando terminó, me descubrí los oídos y comprobé que todo seguía en calma. Esa calma, sin embargo, era peor que el ruido. Me
demostró que las reglas funcionaban, que estaban diseñadas para mantenerme con vida dentro de un espacio que no quería que yo sobreviviera. Con cada paso, comprendía que la estación no era un lugar abandonado, sino un sistema en funcionamiento. No había trenes, no había pasajeros, pero sí un conjunto de normas que actuaban como engranajes, y yo era el único testigo obligado a probar su eficacia. Al doblar hacia el segundo andén, los altavoces despertaron de golpe con un crujido metálico. La voz era robótica, fragmentada, como si una máquina rota tratara de reproducir un anuncio. Decía: la llegada de un tren procedente de una línea inexistente. Revisé mi parte de incidencia SANE. Esa línea jamás había figurado en ningún registro ferroviario. Sin embargo, el anuncio se repitió 3 veces con la misma frialdad, seguido por un silencio que parecía más denso que el aire. Entonces, lo escuché. Desde el túnel derecho, comenzó a formarse un rugido profundo, un retumbar de raíles bajo tierra, como si un convoy se aproximara a toda velocidad. Pero la vía estaba vacía. El eco metálico se prolongaba hasta vibrar en el pecho, acompañado por una corriente de aire que olía a azufre. Recordé la 8ª regla: si ves un tren sin conductor, no lo observes llegar. Me aparté de la línea de visión directa y pegué la espalda contra la pared. La linterna temblaba en mi mano, iluminando apenas la señal de emergencia pintada en rojo apagado. Fue en ese instante cuando lo vi. Al otro extremo del andén, bajo la luz intermitente, había una figura inmóvil. Parecía un muchacho, tal vez de 20 años, con una mochila colgando de un hombro. Estaba atrapado detrás de la verja de acceso, golpeándola en busca de ayuda. El rugido del túnel se intensificaba, y mis ojos volvieron a la primera regla: nunca responder a una voz en el túnel vacío. Pero el muchacho no gritaba mi nombre. Sus labios pronunciaban con desesperación un ayúdame mudo, apenas audible entre el estruendo. Ese fue mi primer dilema: obedecer la norma y quedarme inmóvil, conservando mi vida, o intervenir, arriesgando que todo el sistema de reglas se volviera en mi contra. La disciplina me decía que debía seguir el protocolo, que un soldado nunca ignora la instrucción. Paró la culpa. Ese eco de vidas que no salvé en otros tiempos me empujaba hacia la verja. Di un paso, luego otro. El aire se volvió más pesado, impregnado de un olor agrio a cables quemados. El rugido del túnel se transformó en un zumbido eléctrico insoportable, y comprendí que la estación estaba reaccionando a mi decisión. No era un espacio pasivo. Me vigilaba, evaluaba cada movimiento, y yo acababa de elegir no ser obediente. El rugido del túnel cesó con una brusquedad antinatural, como si alguien hubiera cerrado un interruptor gigantesco. El silencio que quedó no era un silencio vacío, sino cargado, expectante. El muchacho detrás de la verja había desaparecido, y lo único que encontré en el suelo, donde antes golpeaba con las manos, fue un billete arrugado. Lo recogí con cuidado, consciente de la 7ª norma: nunca aceptar un billete que no recordaras haber comprado. No lo había comprado, pero tampoco me lo habían ofrecido. Era una excepción peligrosa. Lo observé bajo la luz de la linterna. No tenía sello de ninguna línea conocida, solo un estampado de formas geométricas imposible. En an extremo, junto a la franja que normalmente marca el destino, había un trazo semejante a una firma. Era más un símbolo que una palabra, a un círculo incompleto, atravesado por 3 líneas verticales. Sentí un pinchazo en la sien, como si la imagen se hubiera grabado demasiado rápido en mi memoria. El olor a papel quemado volvió de repente, impregnando la atmósfera del andén. El billete parecía despedir un calor tenue, como si conservara un fuego invisible en sus fibras. Lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, con la sensación de que no debía soltarlo, aunque su mera existencia ya contradecía las reglas. Mientras anotaba la hora en el parte de incidencias, descubrí algo que me heló la sangre. En la página donde escribía, justo debajo de mi letra, apareció de forma espontánea
el mismo símbolo del billete, como si la tinta hubiera brotado sola del papel. El pulso me temblaba. Comprendí que la estación no solo imponía normas, sino que dejaba marcas. Era capaz de escribir en mi lugar. El eco metálico de una campana retumbó en la distancia. No provenía de ningún reloj, ni de los altavoces. Era un sonido ajeno, como si vibrara dentro de las paredes de hormigón. Apreté el billete en mi bolsillo, convencido de que el símbolo era la primera pista tangible de una presencia más grande, un autor oculto que dictaba aquellas normas imposibles. Y lo peor era que ya me había elegido como receptor. El billete ardía en mi bolsillo como un recordatorio constante. Seguí caminando hasta la sala de control, un cubículo estrecho con paredes de azulejos agrietados y un ventanuco que daba a ambos andenes. Allí encontré una segunda hoja, clavada con una chincheta oxidada en el tablón de avisos. Estaba escrita con la misma caligrafía irregular que las normas iniciales, pero añadía 2 instrucciones que no estaban en la lista. La primera ordenaba: nunca abandones tu puesto antes del amanecer. La segunda, más urgente en: si escuchas 3 silbidos, corre sin mirar atrás en mí. Quedé inmóvil. Ambas directrices podían cumplirse por separado, pero si los 3 silbidos sonaban antes del amanecer, ¿qué debía hacer? Una contradicción explícita en un sistema de reglas diseñado para no dar margen al error. Era un dilema sin escapatoria, una trampa. El sonido llegó apenas unos minutos después. 3 silbidos cortos, nítidos, como si alguien soplara desde el túnel. Mi reloj de pulsera marcaba las 3:40, demasiado lejos aún del amanecer. La norma exigía correr, pero la otra me ataba al puesto. Sentí la presión de 2 autoridades invisibles, tirando de mí en direcciones opuestas. La tensión física fue inmediata. El aire se volvió más denso, impregnado de un olor agrio a ozono, como después de un relámpago. Las luces de emergencia parpadearon en secuencia, primero una, luego otra, hasta que toda la sala quedó bañada en un resplandor verde intermitente. Cada parpadeo proyectaba mi sombra en una posición distinta, como si no perteneciera a un único cuerpo. Tomé la decisión de moverme. Salí de la sala con pasos rápidos, sin llegar a correr, intentando interpretar mi elección como un compromiso. No abandonaba del todo el puesto, pero tampoco ignoraba los silbidos. El suelo vibraba bajo mis botas, como si la estación desaprobara mi solución intermedia. Sabía que no podía complacer a ambas normas al mismo tiempo, y que una consecuencia se activaría de cualquier modo. En el pasillo de salida vi el mismo símbolo del billete grabado en la pared, reluciendo como si estuviera recién marcado. Era la confirmación de que la contradicción no era accidental, sino un mecanismo deliberado. El sistema de reglas no solo probaba mi obediencia, también evaluaba hasta qué punto estaba dispuesto a traicionar una norma para cumplir otra. La vibración en el suelo se intensificó hasta que las luces de emergencia se apagaron de golpe. El silencio se quebró por un zumbido eléctrico que recorrió las paredes como una corriente invisible. Después, la oscuridad lo devoró todo. No era la penumbra normal de un espacio sin bombillas, era una oscuridad con peso, una masa espesa que parecía presionar contra los párpados, incluso con los ojos abiertos. Encendí mi linterna, pero la batería, que debía durar horas, comenzó a parpadear de manera irregular. La 9ª norma era clara: mantenerla encendida aunque el reloj marcara lo contrario. La obedecí con la mano temblorosa, golpeando el cuerpo metálico de la linterna para que diera un hilo de luz. Ese destello era mi única defensa contra lo que respiraba a pocos metros de mi porxeolla. Una respiración lenta, profunda, que no pertenecía a ningún ser humano. El aire cambió otra vez. Un olor penetrante a azufre inundó los pasillos, mezclado con la humedad rancia de los muros. Me cubrí la boca con la manga del uniforme, pero era inútil. El hedor atravesaba la tela como si no existiera. Cada inhalación era un recordatorio de que no estaba solo. La oscuridad comenzó a moverse, no con figuras definidas, sino con una vibración en la negrura,
como si sombras líquidas se desplazaran más allá del alcance de la linterna. La respiración se acercaba, intercalada con pequeños golpes secos sobre el cristal de la ventanilla del control. No había nada visible detrás, pero los impactos eran reales, firmes, repetidos, como si algo invisible reclamara entrar. Me quedé de pie, inmóvil, contando los segundos que separaban cada golpe. Eran 3, siempre 3. Coincidían con los silbidos que había escuchado antes, y comprendí que la estación estaba reforzando la contradicción. Encerrándome en un callejón sin salida, debía huir. Pero huir era romper la norma. El último parpadeo de la linterna iluminó un detalle imposible. En el cristal empañado de la ventanilla apareció una marca reciente, dibujada con algo húmedo. Era el mismo símbolo del billete, repetido una y otra vez, como si alguien desde el otro lado lo hubiera estampado contra el vidrio. Pero yo sabía que no había nadie allí, o, peor aún, que lo que estaba allí no necesitaba cuerpo para dejar huellas. El silencio posterior al apagón no me devolvió la calma. La respiración seguía allí, detrás del cristal, rítmica y ajena, hasta que de pronto se mezcló con una voz que reconocí de inmediato. Era la de mi hermano, fallecido hacía más de una década. Pronunció mi nombre con la misma entonación que usaba de niño cuando me buscaba en casa. La primera regla fue lo primero que me golpeó la mente. Nunca responder si alguien te llama en el túnel vacío. Pero esa voz no era cualquiera. Era la única que podía quebrar mi resistencia. Avancé unos pasos hacia la verja, con la linterna temblando entre mis dedos. La respiración y la voz se superponían, y por un instante tuve la certeza de que el lugar había encontrado la grieta perfecta en mi memoria. El dilema se volvió insoportable: obedecer la norma y preservar mi vida, o romperla para abrazar la ilusión de un reencuentro imposible. El olor cambió de nuevo, volviéndose más dulce, como incienso. La estación utilizaba mis recuerdos como carnada. Recordé lo que había leído en manuales sobre traumas a la mente. Tiende a recrear voces y rostros en estados de privación de sueño. Aquello podría explicarlo en parte, pero no del todo. El detalle que me desarmó fue que la voz mencionó un recuerdo íntimo, uno que nadie más conocía la vez que nos perdimos en el bosque, y juramos no contárselo a nadie. Sentí que debía elegir. Cerré los ojos y recordé la advertencia no escrita en ningún papel. A veces sobrevivir exige renunciar a algo más valioso que la vida. Decidí no responder, pero el costo fue inmediato. La memoria de aquella noche en el bosque se desvaneció de mi mente, como si nunca hubiera ocurrido. Un vacío doloroso ocupó su lugar, como si me hubieran arrancado una pieza fundamental de mi identidad. Al abrir los ojos, el pasillo estaba vacío. La respiración había cesado. El vidrio ya no mostraba símbolos repetidos. Solo quedaba mi reflejo deformado, con una mirada que no reconocía como propia. La estación había aceptado mi obediencia, pero a cambio me había robado parte de quien era. Y entendí que ese era el verdadero precio de las normas. En cada una exigía no solo disciplina, sino fragmentos de memoria, trozos de humanidad, entregados sin posibilidad de recuperación. El aire de la estación parecía más espeso después de haber perdido aquel recuerdo. Cada paso resonaba con un eco hueco que se multiplicaba por los pasillos, como si los muros repitieran mi presencia. Me dirigí hacia el extremo menos transitado del túnel, donde una puerta metálica oxidada llevaba a un pasillo de mantenimiento. Al abrirla, el olor a papel quemado regresó con una intensidad insoportable, mezclado con humedad estancada y un fondo de hierro oxidado. Allí, en la pared, encontré pintado el mismo símbolo del billete, esta vez multiplicado en docenas de repeticiones, formando una especie de mosaico improvisado. Algunos estaban dibujados con carbón, otros parecían grabados con cuchillas. En el centro de todos ellos, en letras más recientes, había una inscripción: Arcavoye Normaos. La expresión Melohan no era una metáfora. Ira, un Tichilo, un nombre propio. Un repentino eco metálico recorrió el pasillo,
como una campana resonando desde las profundidades de la tierra. La vibración me atravesó los huesos y casi me obligó a soltar la linterna. En ese instante, comprendí que las reglas no eran fragmentos dispersos de advertencias dejadas por antiguos vigilantes. Formaban parte de un sistema centralizado, un archivo invisible que dictaba lo que debía y no debía hacerse en aquel lugar. Mientras trataba de procesar la idea, sentí un temblor bajo las suelas de mis botas. Era un pulso rítmico, semejante al latido de un corazón gigantesco. La estación no solo estaba viva, respiraba, se contraía, imponía su voluntad a través de esas normas. El billete en mi bolsillo comenzó a calentarse de nuevo, y al sacarlo descubrí algo nuevo en él. Bajo el símbolo, donde antes no había nada, ahora se leía una línea incompleta. Si llegas a la 6ª hora, recuerda. La frase terminaba en blanco, como si el resto aún estuviera escribiéndose. El eco de la campana volvió a sonar, más fuerte, y el pasillo entero se estremeció como si un tren invisible acabara de pasar junto a mí. Fue entonces cuando acepté que estaba en el umbral de algo mayor. No era un simple guardia atrapado en un turno imposible, sino parte de un experimento deliberado, y lo peor estaba por revelarse. Avancé por el pasillo de mantenimiento hasta llegar a una sala más amplia, cubierta de archivadores metálicos oxidados. Algunos cajones estaban abiertos, rebosando papeles amarillentos. Al acercarme, descubrí que todos contenían la misma clase de documento, listas interminables de normas, cada una escrita con caligrafías diferentes, como si hubieran pasado por muchas manos a lo largo de los años. Algunas estaban fechadas en décadas pasadas, con lugares y escenarios que nada tenían que ver con una estación, en hospitales abandonados, fábricas en ruinas, incluso pisos residenciales. El archivo de normas no era exclusivo de aquel subterráneo. Era un sistema que atravesaba múltiples espacios y tiempos. De uno de los altavoces en el techo comenzó a fluir una voz. No era robótica ni metálica, era humana, grave, modulada, casi calmada. Me llamó por mi nombre y dijo: no fuiste contratado, Andrés, fuiste elegido. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. La voz explicó que cada vigilante, cada testigo, era puesto a prueba dentro de un marco de reglas que no redactaban personas, sino la propia entidad que custodiaba esos lugares. Un mecanismo consciente que se alimentaba de obediencia, memoria y resistencia. Me miré en el reflejo de un archivador y no reconocí del todo mi rostro. Durante un instante, vi otro uniforme, otro nombre en la placa del pecho, como si hubiera sido sustituido en un ciclo previo. Lavazo Cadio, no eres el primero en este turno, y tampoco serás el último. Tus recuerdos se añaden al archivo, igual que los de los que te precedieron. El símbolo que había encontrado se iluminó en todos los papeles a la vez, como si respondieran a esa declaración. Comprendí que mi papel allí no era impedir intrusos, ni proteger una estación olvidada. Mi verdadera función era ser observado, medido, registrado como un experimento dentro de un engranaje mucho más grande. La vigilia era apenas un escenario, y yo un participante más en una cadena infinita de pruebas. La estación no estaba abandonada. Era un teatro diseñado para probar la resistencia de quienes nos atrevemos a entrar. La voz terminó con una frase que aún resuena en mi cabeza: las normas no te protegen de lo que hay aquí, te protegen de ti mismo. Y en ese instante supe que la verdadera amenaza no era lo que habitaba en la oscuridad, sino lo que la estación era capaz de extraer de mi propia identidad. Las luces rojas de emergencia se encendieron todas a la vez, bañando la estación en un resplandor intermitente, como un corazón latiendo fuera de compás. El altavoz volvió a activarse, y la voz grave recitó una nueva línea que hasta entonces no había aparecido en ningún papel. Si sobrevives hasta las 6 en punto, nunca cuentes lo que viste. Sentí la orden clavarse como una sentencia definitiva. No era una advertencia, era la regla central, la que definía el precio de la vigilia.
Pero entonces, escuché algo que me quebró. Desde el otro extremo del andén, más allá de las verjas cerradas, se alzó un suspiro débil, humano, real. El muchacho que había visto antes seguía allí, arrodillado, respirando con dificultad. Su figura oscilaba bajo la luz roja como un náufrago a punto de hundirse. El dilema se presentó sin margen de demora en guardar silencio para salvarme o romper la regla y actuar, arriesgando no solo la vida, sino todo el sistema de memoria que me mantenía en pie. La estación respondió antes de que pudiera decidir. El suelo vibró con una intensidad insoportable. Los raíles retumbaron como si un convoy invisible avanzara a toda velocidad hacia nosotros. La linterna estalló en un fogonazo blanco, y durante un segundo, vi con nitidez la figura del tren sin conductor emergiendo del túnel. Era una masa metálica imposible, formada por vagones que parecían duplicarse y plegarse sobre sí mismos. Cada ventana mostraba rostros borrosos que me miraban fijamente, como si esperaran mi elección. El olor a ozono llenó mis pulmones, mezclado con un eco hueco que resonaba dentro del cráneo, más que en el aire. La voz del altavoz repitió la regla, palabra por palabra, hasta confundirse con los latidos acelerados de mi propio corazón. No debía contar lo que veía, pero ¿cómo callar mientras alguien pedía ayuda a pocos metros? Corrí hacia la verja, consciente de que cada paso me alejaba de la obediencia y me acercaba a la ruptura. Extendí la mano hacia el candado oxidado, pero en el mismo instante, el tren invisible atravesó el andén como un huracán. El viento me lanzó contra la pared, arrancándome el aire de los pulmones. Y, sin embargo, en medio de la violencia del impacto, escuché un murmullo suave, casi un susurro que venía del muchacho. Ya lo has contado. El resplandor rojo se apagó. La estación quedó de nuevo en silencio absoluto, salvo por mi respiración entrecortada. Ana había roto la regla, y ahora sabía que la consecuencia no se limitaría a mí. En el archivo entero lo había registrado. El impacto del tren invisible me dejó tendido contra la pared durante varios segundos. El silencio posterior fue tan denso que me costó aceptar que seguía con vida. Me levanté con dificultad y, en el resplandor tenue de las luces que habían vuelto a parpadear, vi que la verja donde estaba el muchacho estaba completamente vacía. Ni rostro de él, ni de su mochila, ni siquiera de sus huellas en el polvo, como si nunca hubiera existido. Me palpé el brazo izquierdo y descubrí algo que me heló aún más que el rugido de aquel convoy imposible. Sabrá la pil. Justo por debajo de la manga había marcas recientes, el mismo símbolo del billete, grabado como si hubiera sido quemado en carne viva. No sangraba, pero ardía con un calor intermitente, como si latiera en sincronía con mi propio pulso. Intenté frotarlo, incluso rascarlo, pero permanecía allí, inmutable, como parte de mí. Con pasos inseguros, me dirigí hacia la salida de emergencia. El portón oxidado cedió después de un esfuerzo casi desesperado, y me encontré en un pasillo inclinado que ascendía hacia la superficie. Por primera vez en toda la noche, respiré un aire que no olía a humedad, azufre o papel quemado. Era un aire frío, normal, que me devolvió por unos segundos la ilusión de haber escapado. Sin embargo, esa ilusión se quebró en cuanto llegué a la escalinata final. Allí, en la pared de hormigón, había un cartel colgado con un marco de metal torcido. Lo iluminé con la linterna y sentí que el suelo volvía a temblar bajo mis pies. El cartel mostraba las normas escritas, otra vez, idénticas, como si la estación hubiera trasladado consigo su código a cualquier salida posible. Y debajo, en una letra distinta, estaba añadida una frase nueva: este turno aún no ha terminado. Mi cuidali. Con el corazón golpeando contra el pecho, comprendiendo que no había resuelto nada, que la aparente salida no era más que otro pasillo del mismo laberinto, y que la estación nunca ofrecía puertas de escape sin precio. Me quedé frente al cartel colgado en la pared del pasillo de salida, incapaz de moverme. El símbolo ardía todavía en mi brazo, palpitando como si quisiera marcar un compás propio,
y sentí que la estación seguía latiendo conmigo. La linterna titilaba con un resplandor débil, pero fue suficiente para revelar un nuevo detalle. Una línea añadida a la lista de normas, escrita con un trazo más fresco que las demás. Me incliné para leerla. La tinta parecía reciente, aún húmeda, y la frase estaba dirigida a mí, no a un vigilante anónimo. Decía: la próxima vez no estarás solo. El aire cambió de golpe. Un olor dulce, semejante al incienso, invadió el túnel inclinado, tan fuerte que mareaba. La sensación de estar en la superficie se desvaneció de inmediato. Cada escalón bajo mis pies crujió como si no llevara hacia arriba, sino en círculos. Y en ese instante, comprendí que el turno no terminaba al salir de la estación. Se expandía, me seguía, quizá incluso me acompañaba más allá del sueño. Levanté la linterna una última vez y vi algo que me heló. Sobre la superficie metálica del propio portón que creía haber abierto, alguien había grabado a presión las mismas palabras de la nueva regla. No eran solo letras pintadas, eran hendiduras, cicatrices profundas en el metal. Pasé los dedos sobre ellas y sentí que no estaban frías, sino tibias, como si acabaran de ser marcadas segundos antes. Me quedé allí paralizado, con la certeza de que ya no importaba cuántas normas hubiera cumplido o quebrado. La estación había tomado una decisión, y esa decisión incluía mi futuro junto a otra presencia que aún no conocía. El portón, frente a mí, seguía tibio bajo los dedos. El eco de la última regla: la próxima vez no estarás solo, me acompañó incluso después de apagar la linterna. El silencio se instaló de nuevo, pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado, expectante, como si aguardara a que pronunciara algo que sellara mi destino. No lo hice. Encerré la libreta, guardé el billete marcado en el bolsillo y caminé hacia la superficie con la certeza de que nada había terminado. Cuando respiré de nuevo el aire frío del exterior, comprendí que la estación había dejado una marca invisible en mí. No era solo el símbolo en el brazo, ni el recuerdo robado de mi infancia. Era la conciencia de que las normas no se limitaban a un lugar, se extendían como un archivo vivo, que siempre encuentra un testigo dispuesto a obedecerlas. Yo había sobrevivido a esa noche, pero el turno seguía abierto. Sé que quienes escucháis este relato podéis pensar que se trata de un sueño. Ojalá lo fuera, pero las reglas siguen escritas en mi memoria, palabra por palabra, y sé que tarde o temprano volverán a presentarse, en otro espacio, en otro tiempo, quizá con vosotros como protagonistas. Y ahora os pregunto, ¿qué regla habríais roto primero? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Leo cada uno porque necesito saber quién más reconoce lo que estoy contando. Suscribíos para formar parte de este archivo imposible. Cada historia nueva que publiquemos no será solo un relato, será una señal, un fragmento del mapa que estamos construyendo juntos. El turno de hoy ha terminado, pero las normas siguen ahí, esperando.